Hola, un saludo para cada uno, para cada una de los participantes de este taller. Un saludo también para Juan Manuel, con quien estamos haciendo juntos este taller. En este video, bueno, me presento, soy Rodrigo Brito, soy psicólogo y ahora estoy estudiando un doctorado acá en Inglaterra, precisamente sobre mindfulness en educación. Y en este video les quiero compartir brevemente una distinción muy importante de tener en consideración desde el inicio de este taller de reducción de estrés, que es la distinción que hacemos en mindfulness, una distinción muy básica entre dos modos. En rigor vamos a ver que son tres, pero dos modos básicos en que nuestra mente puede funcionar: el modo hacer y el modo ser. Y para poder explicarla, les voy a compartir una breve historia y luego les voy a ofrecer una explicación, una reflexión al respecto. Esta es una historia muy antigua, que viene de la tradición budista, que cuenta que en un pueblo muy pequeño había un hombre que pasaba todos los días a caballo, de un lado para otro, siempre corriendo en su caballo, pasaba para allá, pasaba para acá, y la gente del pueblo lo veía todo el tiempo yendo de un lado para otro, sin saber quién era este hombre y sin saber por qué iba tan rápido siempre. Hasta que después de un tiempo, un niño pequeño se paró al frente de él, lo detuvo y le preguntó al fin a este hombre que qué estaba haciendo, que para dónde iba tan rápido siempre. Y este hombre le contesta: yo no lo sé, pregúntale a mi caballo. Esa es la historia. Es una historia que, como como todas las historias de este tipo, se presta para poder pensarla, ¿cierto? De distintas maneras. Todos nosotros, de algún modo, andamos subidos a un caballo que tiene apuro, ¿no? Que anda ajetreado, corriendo para allá, para acá, y no siempre tenemos muy claro hacia dónde vamos, por qué vamos hacia ese lugar, ni siquiera sabemos muchas veces por qué vamos con esa velocidad, ¿no? Tan rápido. Entonces lo que ilustra esta historia breve es que podemos funcionar internamente, digo, ¿no? No necesariamente solo en nuestras actividades, que eso también es así, pero a nivel mental, de nuestro modo de estar, de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de ser, de sentir, nuestra mente puede funcionar básicamente en dos modos, ¿no? Puede funcionar en piloto automático, eso se conoce como el modo por defecto, o sea, nuestra mente, si es que no hacemos nada al respecto, nuestra mente va a funcionar en un modo hacer. Modo hacer significa que nuestra mente tiende a pensar cosas, tiende a estar generando una serie de pensamientos cuyo propósito es resolver algún problema. Es decir, la mente inmediatamente está pensando en algún problema, o si no hay algún problema, lo genera, lo crea, y luego ve las formas en que eso puede resolverse, ¿sí? Y por supuesto que esa es una función muy importante de nuestra mente porque nos ayuda. De hecho, cuando realmente tenemos un problema, cuando estamos enfrentados a una situación difícil o estresante, por supuesto que necesitamos que esa mente ejecutiva, funcional, instrumental, nos ayude a planificar, a ver los mejores modos de resolver el problema y luego ejecutar el plan de acción. Pero muchas veces no necesitamos estar en ese modo y más bien necesitamos estar en un modo de presencia, ¿no? En que nuestra atención no esté imaginándose algo que no ha ocurrido. En el modo hacer, la mente tiende a divagar, a irse del momento presente, tiende a estar en el futuro, principalmente en el futuro, donde está preocupada de lo que pueda pasar, y eso conlleva una serie de emociones, ¿no? Que son muy conocidas por todos nosotros, seguro. Ansiedad, angustia, temor, todo eso está asociado a un imaginar el futuro en términos más bien problemáticos, ¿no? O conflictivos. Pero también nuestra mente en modo hacer nos lleva a divagar hacia el pasado. Entonces nos acordamos de cosas, empezamos a reconstruir cosas que hemos hecho, que hemos dejado de hacer, y empiezan a aparecer una serie de pendientes, una serie de recriminaciones,
o incluso de resentimientos que pueden tener que ver con situaciones inconclusas del pasado. Según las neurociencias, nos pasamos más o menos un 60% de nuestro tiempo del día en el modo hacer, en este modo por defecto. Es decir, imaginando, divagando, una serie de cosas que la mayoría de las cuales no son útiles porque no son problemas reales, ¿no? No son problemas verdaderos de nuestra vida, sino que son simplemente imaginarios, posibles, potenciales. Y la mayoría de ellos ni siquiera van a ocurrir realmente. Pero la mente tiene otras posibilidades. Yo dije que eran dos en extremo, ¿no? Pero en realidad son tres. Además del modo hacer, también la mente puede estar en un modo ejecutivo, ¿no? Que es un modo en donde nuestra concentración es requerida por la situación en que estamos. Por ejemplo, en el trabajo, o cuando estamos en una reunión, etc. Necesitamos estar con nuestra mente muy concentrada en una tarea. Según las neurociencias, nos pasamos en ese estado más o menos un 30% de nuestro día. Ahí nuestra mente está funcionando en una sola tarea para resolverla, para sacarla adelante, ¿no? No está divagando como en el modo hacer, sino que está resolviendo, está ocupándose, no preocupándose. Y en el modo ser, que es este modo de estar plenamente presente, que es lo que las prácticas de mindfulness cultivan, en ese modo de plena presencia, donde nuestra atención está focalizada en el presente, pero no en una tarea presente, sino que está focalizada en el presente con ciertas características específicas, con apertura, con comprensión, con cierta paz, con calidez, ¿no? Hay una serie de características que caracteriza precisamente este modo de estar presente, completamente presente, en conexión con la situación, no solo con la tarea puntual. En este modo de atención plena nos pasamos más o menos el 10% del día, lo cual es muy poco, es muy bajito, ¿no? Eso, si lo llevamos a escala de una vida, ¿no? Quiere decir que apenas el 10% de nuestra vida realmente estamos presentes. O en otras palabras, que solo el 10% de nuestra vida estamos realmente vivos, vivas, conectados con la vida, sintiendo lo que ocurre, comprendiendo lo que pasa, disponibles para la situación o para el otro principalmente, o para nosotros mismos. Entonces, si retornamos a la historia del caballo, quiere decir que una buena parte de nuestra vida diaria la pasamos corriendo en un caballo lleno de impulsos y de reacciones, en la que se nos va nuestra energía, nuestra atención y finalmente también nuestra vida. Se nos va corriendo de acá para allá en lo que solemos llamar el ajetreo diario. Vale la pena detenernos a revisar esto porque vale la pena preguntarse, ¿no? Si es que queremos vivir de ese modo, si queremos estar ajetreados de esa manera, y si es que existen alternativas a eso, y si es que podemos generar más bienestar cultivando otros modos de estar. No quiere decir que haya que dejar de lado el modo hacer y todo lo que tiene que ver con el fantaseo o cierto nivel de divagación también. Eso es útil. Por ejemplo, la creatividad surge de ahí. Es importante eso, es importante tener espacios para divagar creativamente, por ejemplo. Tiempos de ocio, donde la mente simplemente pueda viajar. Pero nuestro ajetreo diario no es de ese tipo, no suele ser creativo, suele ser más bien desgastante y preocupante. Así es que vale la pena encontrar alternativas y cultivarlas. La palabra cultivar es muy importante también acá, porque esto no surge solo. Nuestro modo por defecto es el modo hacer, ¿cierto? Es este modo automático de reacción y de divagación frente a lo que tenemos al frente, ¿no? Y eso lo entrenamos también. Todos los días lo entrenamos dispersándonos, por ejemplo, usando la tecnología, haciendo varias cosas a la vez, no prestando atención a lo que nos están diciendo nuestros seres queridos. Cada vez que hacemos eso, estamos entrenando un modo divagativo, distractivo, que nos saca del momento presente y nos hace perdernos, alienarnos. Así como ese modo se entrena, también la atención plena
lo que llamamos mindfulness, atención plena, presencia abierta. Hay varias maneras de entender eso. Eso también se entrena, se puede cultivar. Y las prácticas que vamos a conocer y vamos a realizar en este taller tienen que ver con ampliar ese 10%, con hacer que ese 10% vaya ganando cada vez más terreno y a lo mejor llegue a transformarse en un modo más habitual, más común, en el que podamos descansar y estar. Este cultivo, ¿no? del modo ser, del modo estar presente con toda nuestra atención, con nuestra mente ahí y nuestro corazón abierto, en una postura también que esté despierta. No da lo mismo la postura, el cuerpo es muy importante en las prácticas de atención plena. Este modo de presencia y de atención se cultiva. Y aquí puede ser útil, ¿no? Pensarlo como con una metáfora, ¿no? Con la metáfora de ser un buen jardinero de nuestro jardín. Si entendemos nuestra mente como un jardín grande, ¿no? Que puede ser cultivado, o puede ser simplemente dejado a la buena de Dios, por decirlo así, es interesante ver lo que pasa, ¿no? Piensen por un momento qué pasa si tenemos un jardín que dejamos botado, tirado ahí. Lo más probable es que con el transcurso del tiempo, este jardín, primero, todas las flores y los árboles bonitos que puedan haber habido ahí, probablemente se marchiten y mueren. Y lo que va a surgir probablemente es, o se va a llenar de maleza, maleza difícil de sacar después, o se va a secar simplemente y va a quedar hecho un páramo, ¿no? Un terreno baldío, seco, feo también, ¿sí? Donde realmente no da muchas ganas de estar. Imagínense ese jardín, ¿no? Un jardín muy descuidado. La práctica de la atención plena es como ser un buen jardinero de mi jardín. Es estar atento a ese jardín, tener una motivación clara de qué es lo que quiero cultivar en ese jardín, que me interesa, ¿no? ¿Qué flores quiero ver ahí? ¿Qué tipo de árboles? ¿Qué tipo de colores? Para simplemente hacerlo, ¿no? Para cuidarlo, cultivarlo, para regarlo, para darle la cantidad de sol que necesita, es decir, para dedicarle el tiempo y el cuidado que ese jardín necesita y requiere. Con las prácticas de mindfulness hacemos algo similar a eso. Eh, Nos preocupamos de regar, de cuidar y también de desmalezar, de ir con el tiempo, ir aprendiendo a reconocer las malezas, estas distracciones inútiles, esta divagación eh, que no sirve, digamos, infecunda, para poder reconocerla y para poder sacarla de ahí. Sacarla no violentamente, sino que simplemente la maleza desaparece no por arrancarla solamente así a tirones, sino que simplemente por dejar de prestarle atención. Un principio básico en mindfulness es que crece aquello a lo que le prestamos atención. Si le prestamos atención a nuestra experiencia presente, si prestamos atención a las cosas positivas que ocurren en nuestro entorno, si somos capaces de ir apreciando lo que tenemos y no lo que no tenemos, si somos capaces de ir familiarizándonos con nuestra experiencia interna, tanto mental como emocional, como física y corporal también. Quiere decir que vamos cultivando un modo en que todo eso empieza a ser más frecuente, se empieza a fortalecer. Y por añadidura, el resto, nuestro modo divagativo y toda la maleza que eso genera empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer. Y se vuelve más pequeño. Entonces, cuando vayamos a ese jardín, lo más probable es que nos encontremos con un lugar muy acogedor, eh, del que me pueda sentir no solo agradado, sino que agradecido, y que me den ganas, ¿no? Me motive además para seguir cultivándolo en un círculo virtuoso. Entonces, estos modos en que nuestra maravillosa mente puede funcionar y puede estar, son modos que se cultivan, que se entrenan. Y no son excluyentes, por supuesto. Podemos seguir siendo muy productivos en nuestra mente hacedora y resolutiva, y al mismo tiempo podemos ir haciendo crecer nuestro modo de atención plena y de mayor presencia, lo cual
por supuesto, y se los digo con toda confianza en mi propia práctica personal y en lo que he podido ver con mucha gente con la que hemos trabajado en estas prácticas, que a lo largo del tiempo esta práctica va generando un nivel de bienestar personal, primero, pero también interpersonal, muy, muy importante. Al principio muy sutil, pero poco a poco cada vez más notorio para uno mismo y para los demás. Nos volvemos menos reactivos, menos impulsivos y nos volvemos cada vez más atentos, más observadores, eh, más responsivos, de una manera mucho más sabia y más compasiva. Espero que esto les sirva, les sea de utilidad para darle el impulso, junto con Juan Manuel, a mantener la práctica diaria, la práctica que Juan Manuel les va a comentar. Y nos estamos viendo pronto. Les deseo un muy buen viaje en este taller. Un abrazo para cada una, para cada uno.